La campana del tranvía vibró con fuerza, rompiendo el aire tranquilo de la mañana como un grito. Nadie lo esperaba, ni siquiera Julia, que estaba acostumbrada a la rutina de los lunes. Ella levantó la vista justo a tiempo para ver cómo un niño tropezaba en la acera, sus libros volando en todas direcciones. Fue solo un segundo, pero ese segundo bastó para que su corazón comenzara a latir con violencia. Saltó del tranvía aún en marcha, corriendo hacia el niño sin pensar, sin preguntarse por qué le importaba tanto. Lo ayudó a incorporarse, murmurando palabras suaves mientras recogía los libros. El niño sonrió, tímido, y sin decir más, se perdió entre la multitud. Julia quedó allí, en medio del caos, leve de una mañana cualquiera, con el corazón latiendo como si algo acabara de comenzar. Miró alrededor y fue ahí cuando lo vio. Él estaba al otro lado de la calle, apoyado contra un poste oxidado. Gabriel llevaba un abrigo azul marino que apenas recordaba haberle visto antes. Su mirada era tranquila, pero sus ojos, esos ojos, parecían conocerla mejor que ella misma. Y, sin previo aviso, sucedió. Un instante suspendido en el tiempo, un gesto apenas perceptible, un cruce de miradas, un paso, otro, y sin mediar palabra, un beso, uno que no debió ocurrir, uno que cambió todo. Julia retrocedió, como despertando de un trance. No entendía cómo había pasado, ni por qué su piel aún ardía. Gabriel sonrió, con esa calma que solo tienen quienes creen que todo saldrá bien. Pero ella no estaba segura. Miró su anillo de compromiso. Lo había olvidado por un momento, y ese olvido le supo a traición. No debería haber venido, murmuró él, como si adivinara lo que pensaba, pero no podía quedarme lejos. No hubo respuesta. El silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Ella dio un paso atrás. Él no la siguió. En lugar de eso, metió las manos en los bolsillos y se perdió en la niebla que comenzaba a formarse sobre los techos de la ciudad. Julia se quedó inmóvil. Algo se había roto y aunque no se notaba, ella lo sentía. Algo que ya no podría arreglarse. Al regresar al tranvía, sus manos temblaban. El conductor la miró con una mezcla de curiosidad y desinterés, como si ya hubiese visto esa escena demasiadas veces. Julia tomó asiento junto a la ventana, evitando los reflejos. No quería ver su rostro. El teléfono vibró en su bolso. Un mensaje de Mateo, su prometido. ¿Llegaste bien? ¿Hoy salgo antes? ¿Almorzamos juntos? Ella no respondió de inmediato. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Todo parecía igual, pero dentro de ella algo había comenzado a cambiar y lo sabía, porque hay momentos que no se repiten, hilos que se tensan sin avisar, y a veces basta un roce, una mirada o un beso para enredarlo todo, y entonces, justo cuando creyó que podría dejarlo atrás,
El destino volvió a jugar su carta. Al bajarse del tranvía en su destino final, Julia vio una figura familiar frente al café donde siempre desayunaba con Mateo. No podía ser, pero lo era. Gabriel, de nuevo. Esta vez no la miraba, solo estaba ahí, como si nada hubiese pasado, hablando con una mujer que no reconocía. Julia sintió que el piso bajo sus pies dejaba de ser seguro. Había querido cerrar el capítulo antes de abrirlo, pero algo le decía que esa historia apenas comenzaba. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía él allí? No se atrevió a acercarse. Entró al café y se sentó junto a la ventana, fingiendo revisar su agenda. Sus dedos pasaban las páginas sin leer. Afuera, Gabriel reía, un gesto leve, casual, pero suficiente para encender de nuevo la chispa del desconcierto. Julia no podía saberlo aún, pero esa mañana iba a marcar el inicio de un camino del que ya no habría regreso. Julia removía el café con la cucharita sin probarlo. El aroma cálido del lugar ya no le decía nada. A través del ventanal empañado seguía observando la silueta de Gabriel. Él ya no estaba con mujer. Ahora caminaba solo, con las manos en los bolsillos, cruzando la calle como si la ciudad fuera suya. Ese andar despreocupado, esa forma de no mirar atrás. ¿Acaso sabía que ella lo seguía viendo? Era todo parte de un juego del que ni siquiera sabía que estaba participando. Mateo llegó unos minutos después, con la sonrisa que siempre traía en las mañanas. Traía un croissant envuelto en una servilleta. Su detallito de los lunes. La besó en la mejilla y ella forzó una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó, dejando sus llaves sobre la mesa. Sí, solo dormí mal, respondió Julia, bajando la vista. No era mentira, había dormido mal, pero no por insomnio, sino por las imágenes que no la dejaban en paz. Los ojos de Gabriel, la forma en que la había besado, la manera en que simplemente desapareció en la niebla, como si supiera que dejaría un incendio detrás. Mateo hablaba de su jefe, de una presentación que había salido mejor de lo esperado. Julia lo escuchaba a medias. Respondía con ajá y qué bien, mientras por dentro todo era ruido, porque Gabriel estaba frente al café esa mañana. ¿Fue coincidencia o sabía que ella pasaría por ahí? Hoy tengo una reunión larga, pero después podríamos ir a ver lo del salón para la boda, dijo Mateo. La palabra boda cayó pesada sobre la mesa. Julia la sintió como un recordatorio, un nudo en el estómago. Asintió sin entusiasmo y Mateo no pareció notarlo. Ella era buena escondiendo cosas, o al menos creía que lo era. Al salir del café, el aire fresco le golpeó la cara como una bofetada que no pidió. Mientras caminaban por la vereda, su celular vibró. Un mensaje desconocido, sin nombre. Solo un número. Te vi. Pensé que ibas a venir. Julia se detuvo en seco. Mateo siguió unos pasos antes
de darse cuenta. ¿Todo bien? Sí, es del trabajo, mintió, guardando el teléfono con rapidez. No volvió a mirarlo el resto del camino. En la oficina, el día se volvió una serie de repeticiones sin alma. Correos, reuniones, decisiones sin importancia. Nada lograba sacarla de la nube espesa donde la había dejado ese mensaje. Al mediodía fue al baño solo para revisar su celular en privado. Otro mensaje había llegado. Hay cosas que no se borran. Vos lo sabéis. Julia sintió que el estómago se le cerraba. Miró su reflejo en el espejo. Parecía una versión desdibujada de sí misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Gabriel aparecía justo cuando todo parecía estar en orden? ¿Y qué quería decir con eso de que no se borran? Al volver a su escritorio, decidió responder, no con palabras, sino con una acción. Escribió en su calendario una dirección, una galería de arte en el barrio donde solían encontrarse hace años, una que estaba cerrada desde hacía tiempo, pero aún tenía bancos frente a su entrada. Era un lugar lleno de recuerdos, pero vacío de gente, perfecto para una conversación que no debía existir. Mandó un solo mensaje. Hoy, 18 a Jace. ¿Vos sabés dónde? No recibió confirmación, pero Julia ya intuía la respuesta. A las 6 en punto caminaba con paso lento hacia esa galería abandonada. Cada paso era una contradicción. No quería ir, pero necesitaba hacerlo. No buscaba respuestas, pero sí enfrentarse con lo que había dejado a medio cerrar. Gabriel ya estaba ahí, sentado, como si no se hubiera movido en todo el día. No dijo nada al verla, solo se acomodó para dejarle espacio a su lado. Julia se sentó sin mirar directamente. ¿Por qué apareciste ahora?, preguntó. Finalmente, Gabriel tardó en responder, porque no quería perder la última oportunidad. Julia giró hacia él, sus ojos buscando algo. Tal vez una mentira, tal vez una verdad que duela menos. Vos elegiste irte. No podés volver cuando quieras. Gabriel no se defendió. Solo suspiró. Y en ese gesto hubo una tristeza que la desarmó. Entonces, sin previo aviso, él se acercó y hubo otro beso. Uno distinto. No fue impulsivo, fue más lento, más silencioso, como si quisiera robar un momento que sabía que no le pertenecía. Julia se levantó sin decir nada. Caminó hasta la esquina y dobló sin mirar atrás. Sabía que, al volver a su casa, Mateo estaría esperándola con una cena y una sonrisa, y sabía que no iba a poder mirarlo a los ojos. Y justo antes de entrar al metro, su teléfono vibró. Era otro mensaje, pero esta vez no de Gabriel. Era una foto tomada desde lejos. Ella sentada junto a él. Julia sintió el corazón detenerse por un instante y entendió que el juego había empezado. Esa noche, Julia cenó en silencio.
La pasta estaba bien cocida, el vino estaba a la temperatura justa y Mateo hablaba sobre un nuevo colega que, según él, tenía una obsesión con los diagramas. Ella asentía, reía en los momentos correctos. Incluso hizo una broma sobre cómo sería vivir con alguien tan metódico. Pero por dentro era todo cartón. Masticaba sin saborear. Respiraba sin sentir el aire. En su bolso, el teléfono seguía apagado desde que recibió aquella foto. No lo había vuelto a encender. No podía. No quería saber quién la había enviado. Porque, si lo sabía, tendría que hacer algo al respecto. Y si hacía algo, ya no habría vuelta atrás. ¿Querés que veamos algo?, preguntó Mateo al recoger los platos. Encontré una película que seguro te va a gustar. Julia lo miró y por un momento sintió el nudo en el pecho apretar con más fuerza. ¿Cómo podía alguien tan bueno estar al lado de alguien que ya no estaba realmente ahí? Estoy cansada. Creo que me voy a dormir temprano, dijo casi en un susurro. Mateo no insistió. Le acarició la mejilla antes de ir a lavar los platos. Ella subió, se encerró en el baño y encendió el teléfono. Un solo mensaje la esperaba. No lo sabéis todo, ni remitente, ni firma. Solo esa frase que parecía flotar como una amenaza suave, como una verdad a medio decir. Julia sintió el vértigo de no tener el control y lo odiaba. Esa noche soñó con trenes. Uno pasaba tras otro sin parar. Ella intentaba subirse, pero siempre se cerraban las puertas antes de tiempo y entre los vagones aparecían rostros, el de Gabriel, el de Mateo, incluso el de su madre, que hacía años no veía. Todos la miraban desde el otro lado del vidrio, pero nadie la escuchaba. Despertó con el corazón agitado. Afuera llovía con violencia y la casa parecía más vacía de lo normal. Mateo ya se había ido. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita a mano. Pasa por mi oficina si tenéis tiempo. Me haría bien verte. Julia leyó esas palabras varias veces. No porque fueran extrañas, sino por lo contrario. Eran tan simples, tan sinceras, que dolían. Como si alguien le tendiera una cuerda desde un lugar seguro y ella eligiera no agarrarla. A media mañana salió sin decir a dónde iba. Caminó durante casi una hora hasta llegar a la librería vieja donde solía comprar revistas de arte. No buscaba nada específico, solo necesitaba un lugar donde sentirse anónima. Entre los estantes lo vio Gabriel de espaldas, recorriendo las estanterías como si nada. Julia sintió el impulso de irse, pero él se giró antes de que pudiera moverse. Susurraron y entonces, sin decir palabra, él se acercó. Esta vez no hubo excusas, no hubo introducción. Solo un beso, corto, eléctrico, suficiente para que ella supiera que no era un error, sino una elección. ¿Quién me mandó la foto?, susurró ella al separarse. Gabriel negó con la cabeza. No fui yo, pero alguien más está mirando.
Julia lo miró fijamente. No confiaba del todo en él, pero tampoco en sí misma. «Tenés que dejar esto», le dijo él, casi con ternura. «No por mí, por vos». Ella quiso creerle. Quiso pensar que todo podía volver al eje, pero el miedo ya había echado raíces. Sabía que alguien los estaba observando y que esa persona no buscaba entender, sino provocar. Al salir de la librería, encontró un sobre en el parabrisas de su auto. Papel grueso, sin remitente. Dentro, una sola hoja, una captura de pantalla de una conversación. Su conversación con Gabriel. Fragmentos de frases, tiempos exactos. Julia sintió la sangre irse de la cara. No era solo que alguien la vigilaba, era que alguien estaba esperando que cayera. Esa noche, Julia revisó cada rincón de su casa. Buscó cámaras, micrófonos, cualquier cosa que pudiera darle una pista. No encontró nada, pero eso no le devolvió la paz. Al contrario, la ausencia de respuestas era peor que cualquier prueba. Cuando finalmente se acostó, dejó el teléfono sobre la mesa de luz, boca abajo. No quería ver más mensajes, no quería más sorpresas, pero sabía, con una certeza muda, que el día siguiente no traería calma. Al despertar, Julia sintió que algo en el aire había cambiado. La luz del día se colaba por las rendijas de las persianas, iluminando la habitación de una manera tan fría, tan exacta, que la hizo sentir como si el mundo se hubiera detenido, esperando algo. No podía entender lo que sucedía, pero la ansiedad que la invadía era insoportable. A medida que se levantaba de la cama, algo dentro de ella parecía decirle que las piezas del rompecabezas finalmente estaban a punto de encajar. En la cocina, el sonido del agua hirviendo le pareció un eco lejano. Mateo, como siempre, hacía el café. Sonrió sin mucho esfuerzo al verla entrar. Su sonrisa era de esas que solo los buenos hacen, tan sinceras que parecían ignorar las grietas que empezaban a aparecer en el suelo. ¿Dormiste bien?, preguntó, sirviendo el café con una calma que a Julia le parecía desconcertante. Sí, respondió, sin poder quitarse la sensación de que algo o alguien las observaba desde el umbral de su vida. La charla transcurrió como cualquier mañana. Las noticias, el clima, la rutina. Pero Julia no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Gabriel, la foto, la conversación que había tenido con él en la librería, todo estaba relacionado de alguna manera. Era como si ella hubiera estado caminando por una cuerda floja y ahora, por fin, la estuviera cruzando sin vuelta atrás. A medio desayuno, su teléfono vibró. Ella tardó unos segundos en reaccionar, pero cuando miró la pantalla, un escalofrío recorrió su espalda. Había un mensaje que nunca pensó que vería. Sé lo que hiciste. El remitente seguía siendo desconocido. El mensaje, sin embargo, era tan directo, tan claro, que Julia sintió la necesidad de soltar el teléfono, pero en lugar de eso, lo apretó más fuerte entre sus manos. La pregunta, la duda,
comenzaron a llenar su mente. ¿Qué sabía esa persona? ¿Qué habían descubierto? Miró a Mateo, que seguía ajeno a lo que ocurría, absorto en su taza de café. Algo en su actitud parecía más distante de lo normal, pero no podía saber por qué. Él, por su parte, la observaba como si estuviera esperando que dijera algo. ¿Tú también lo sabes?, preguntó ella, sin pensarlo demasiado. Mateo la miró confundido, incapaz de comprender a qué se refería. Lo sé que, respondió, la palabra flotando en el aire. Julia vaciló. ¿Cómo podía decirle a él que sentía que todo lo que conocía ya estaba a punto de desmoronarse? Nunca me dijiste qué pasó exactamente con esa foto, murmuró ella, bajando la mirada. Mateo dejó la taza en la mesa, su rostro cambiando ligeramente. ¿De qué foto hablas?, preguntó con un tono de incredulidad que no sonaba genuino, sino más bien defensivo. Ella lo miró fijamente, buscando cualquier indicio de mentira, pero no lo encontró. No había nada en su expresión que pudiera delatarlo. Eso la hizo sentir aún más atrapada. Si Mateo no sabía nada, ¿quién estaba detrás de todo esto? Con la sensación de estar nadando en un mar de incertidumbre, Julia decidió salir. Necesitaba hablar con alguien más, alguien que no estuviera involucrado en todo esto. La librería de Gabriel, tal vez. Quizás allí encontraría las respuestas que tanto anhelaba. Antes de irse, la puerta sonó. Era Gabriel, de pie en el umbral. Su rostro no mostraba sorpresa, como si ya supiera que ella lo esperaría. ¿Podemos hablar?, le preguntó, sin hacer más preguntas. Julia sintió que, por alguna razón, en ese momento todo se conectaba. La sensación de estar siguiendo un camino marcado por alguien más, la certeza de que estaba siendo arrastrada hacia un destino incierto, la angustia de no saber si las decisiones que estaba tomando la llevarían al abismo. Todo eso la invadió en un instante. Sé lo que hiciste. Esa frase resonaba nuevamente en su cabeza, como un eco que no podía callar. Entraron en su auto sin decir una palabra. Gabriel comenzó a conducir, pero no parecía tener un rumbo claro. Estaba concentrado en la carretera, pero su silencio era pesado, más pesado que cualquier palabra. Cuando finalmente llegaron a un café apartado en un barrio tranquilo, se sentaron en una mesa junto a la ventana. La lluvia caía suavemente. El ruido de las gotas golpeando los cristales creaba un ambiente melancólico, como si el mundo intentara suavizar lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Qué estás buscando, Gabriel?, preguntó Julia, mirando al hombre que tenía frente a ella, sintiendo cómo el aire entre ellos se tensaba. Gabriel la miró a los ojos, su expresión seria. Estoy buscando
la verdad, Julia, y quiero que tú también la encuentres, pero sabes que no te va a gustar. Las palabras le golpearon el pecho. Algo en su tono, en su mirada, le dijo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. El café en la mesa se había enfriado. Julia observaba el líquido negro, sin ganas de tocarlo. Gabriel no había dicho nada más desde su última declaración. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. El murmullo de la ciudad y el sonido de la lluvia era lo único que llenaba el espacio, pero aún así todo parecía estar en un silencio absoluto. El aire estaba denso, cargado de expectativas. Julia sentía que cada segundo que pasaba allí era una condena. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro, como si temiera que pronunciar las palabras equivocadas pudiera hacer que todo se derrumbara. Gabriel se reclinó en su silla, con la mirada fija en ella, pero sus ojos no parecían tan confiados como antes. Había algo en su postura, en la forma en que sus hombros caían, que sugería que estaba a punto de abrir una puerta hacia un abismo. Sé que no has olvidado la foto, Julia dijo, su voz baja pero cargada de significado. Julia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La foto que había visto aquella tarde entre las sombras de la librería, esa imagen había comenzado todo, había plantado las semillas de sus dudas. Y sin embargo, aún no sabía qué significaba realmente. ¿De qué estás hablando?, preguntó con más firmeza, aunque sabía que no iba a gustarle la respuesta. Gabriel respiró hondo. Su expresión estaba más seria que nunca. Tú sabes a lo que me refiero. La foto no era solo un error, Julia. Hay algo más, algo que tú no ves, pero que está justo frente a ti. Julia intentó mantener su compostura, pero las palabras de Gabriel la desconcertaban. ¿Qué quería decir con algo más? ¿Qué estaba ocultando? En ese momento, algo en ella se rompió. No podía seguir atrapada en el limbo de las suposiciones. No podía seguir sin saber la verdad, por más dolorosa que fuera. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz se elevó un poco y la pregunta se escapó con una desesperación que no había querido mostrar. ¿Qué esperas que haga con todo esto? ¿Con lo que sé? ¿Con lo que me estás diciendo? Gabriel se levantó de su asiento, su expresión cambiando de seriedad a una extraña mezcla de tristeza y resolución. Lo que te estoy diciendo, Julia, es que lo que ocurrió no fue un accidente. Tú y yo, lo que hemos compartido, todo esto no es lo que crees. La foto no es solo una prueba, es una advertencia. No estás tan lejos de lo que realmente está sucediendo. Julia sintió una presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Un sentimiento de miedo la invadió, pero también una curiosidad inexplicable. ¿Qué estaba escondiendo Gabriel? Y, lo más importante, ¿por qué ahora? ¿Por qué había decidido hablar después de todo este tiempo? No entiendo. No entiendo nada de esto, Gabriel, dijo
casi como un susurro. Se sentía impotente, como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose a su alrededor. Gabriel se acercó un poco más, pero mantuvo la distancia. Era como si quisiera compartir algo, pero a la vez tuviera miedo de hacerlo. Finalmente, su voz se rompió. Tú y yo no deberíamos haber comenzado esto. No debería haber sucedido. La gente que está detrás de todo esto, ¿quiénes parecen ser? Julia sintió un escalofrío recorrer su columna. La palabra gente le dejó una sensación extraña, como si estuviera siendo arrastrada hacia un mundo que no entendía. Un mundo donde las reglas no eran claras. ¿Quién está detrás de todo esto, Gabriel?, preguntó con voz temblorosa. Gabriel miró hacia abajo, como si hubiera estado evitando esa pregunta durante mucho tiempo. Por un momento, todo quedó en silencio. Ni una palabra, ni un sonido. Solo la lluvia, golpeteando de forma constante contra las ventanas. Mi padre, murmuró Gabriel. Finalmente, la revelación fue como una bofetada. Julia parpadeó sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Tu padre?, preguntó, confundida. ¿Qué tiene que ver él con esto? Gabriel la miró fijamente, como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Mi padre está involucrado en cosas que tú no puedes ni imaginar, Julia. Y yo no podía quedarme al margen, no podía. Pero a la vez no quería que tú te involucraras. Quería que salieras de todo esto. Pero ahora es demasiado tarde. Las palabras de Gabriel resonaban en la cabeza de Julia como un eco ensordecedor. Su corazón latía con fuerza y la presión en su pecho se intensificaba. ¿Qué quería decir con que era demasiado tarde? ¿Qué era lo que estaba a punto de suceder? ¿Y por qué Gabriel estaba diciéndole todo esto ahora? ¿Qué significa todo esto, Gabriel?, preguntó finalmente, su voz temblando de emoción. ¿Qué tienes que ver tú con todo este lío? Gabriel dejó escapar un suspiro largo y agotado. No parecía tener las palabras correctas para explicar lo que estaba pasando, pero no parecía tener otra opción. Ya no hay vuelta atrás, Julia. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo. Y no lo digo como una advertencia, sino como una triste realidad. Julia estaba a punto de preguntar algo más, pero la mirada en los ojos de Gabriel le hizo detenerse. Había algo en él, algo que no podía comprender completamente, pero que la inquietaba más que nada en ese momento. Era como si las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran comenzando a encajar, pero sin poder ver la imagen completa. ¿A qué se refería exactamente Gabriel con la advertencia? ¿Qué secretos oscuros se ocultaban detrás de las palabras de su padre? La pregunta flotaba en el aire, mientras Julia sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. Mi padre, murmuró Gabriel. Finalmente, la revelación fue como una bofetada. Julia parpadeó sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Tu padre?, preguntó, confundida. ¿Qué tiene que ver
él con esto? Gabriel la miró fijamente, como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Mi padre está involucrado en cosas que tú no puedes ni imaginar, Julia. Y yo no podía quedarme al margen, no podía. Pero a la vez no quería que tú te involucraras. Quería que salieras de todo esto. Pero ahora es demasiado tarde. Las palabras de Gabriel resonaban en la cabeza de Julia como un eco ensordecedor. Su corazón latía con fuerza y la presión en su pecho se intensificaba. ¿Qué quería decir con que era demasiado tarde? ¿Qué era lo que estaba a punto de suceder? ¿Y por qué Gabriel estaba diciéndole todo esto ahora? ¿Qué significa todo esto, Gabriel?, preguntó finalmente, su voz temblando de emoción. ¿Qué tienes que ver tú con todo este lío? Gabriel dejó escapar un suspiro largo y agotado. No parecía tener las palabras correctas para explicar lo que estaba pasando, pero no parecía tener otra opción. Ya no hay vuelta atrás, Julia. Lo que estamos a punto de descubrir cambiará todo. Y no lo digo como una advertencia, sino como una triste realidad. Julia estaba a punto de preguntar algo más, pero la mirada en los ojos de Gabriel le hizo detenerse. Había algo en él, algo que no podía comprender completamente, pero que la inquietaba más que nada en ese momento. Era como si las piezas del rompecabezas finalmente estuvieran comenzando a encajar, pero sin poder ver la imagen completa. ¿A qué se refería exactamente Gabriel con la advertencia? ¿Qué secretos oscuros se ocultaban detrás de las palabras de su padre? La pregunta flotaba en el aire, mientras Julia sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse.